Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo, a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y hoy es viernes 22 de diciembre y bueno, es la lotería, ¿vale? A quien le haya tocado la lotería, enhorabuena. Particularmente no ha sido el caso, hay que seguir trabajando, pero bueno, la verdad es que a nosotros nos ha tocado la lotería comprando acciones de ARM la semana pasada, como hicimos, y aprovechando una caída que hubo para comprar más, porque es que ayer se dispararon las acciones de ARM un 4% y ahora mismo, que son las 4 de la tarde, está subiendo un 2% más la cotización. Ya le ganamos un 5 y pico por ciento en Boring Capital, así que genial. Y pues nada, es nuestra lotería particular. Por cierto, que si a alguien le ha tocado la lotería, cuando le vaya a entrevistar la policía, iba a decir, los periodistas, que diga que lo va a meter al broker cuando le pregunten qué va a hacer. Es algo que siempre me gustaría haber escuchado en la tele y que lamentablemente nunca ha sido así. Pero bueno, quitando este tema, hoy pues en el consultorio del podcast hay poco que explicar. Vamos a estar respondiendo vuestras preguntas que me habéis hecho, en un sticker de preguntas de estos de Instagram que subo pues cada semana, cada vez que hago el consultorio de bolsa, a mis historias. Así que si queréis participar en este tipo de formatos, es tan fácil como seguirme en mi cuenta de Instagram, @arnau_invertirbolsa, y por ahí pues estar atentos. Normalmente lo hago el jueves por la tarde, aunque hoy lo he hecho el viernes por la mañana, poner una story con, oye, ponme tus preguntas. Así que hay un montonazo de preguntas, de verdad cada vez hay más gente participando. Se nota también que estamos entrando a un mercado alcista, que ya está todo subiendo, que los índices están en máximos. Hace 6 o 7 meses, con las mismas visitas que tiene la story, no tenía ni la mitad de preguntas, que también eran muchas, y por supuesto agradezco a todo el mundo que haya preguntado, que esté escuchando el podcast, sea un tío que lo lleve escuchando los 4 años que llevamos, o sea un tío que lo haya descubierto ayer. De verdad, muchas gracias a todos, pero se va notando que el mercado pues se vuelve a poner caliente y nosotros, genial, porque es que estoy viendo en otra ventana que está subiendo ARM más y me cago en la leche, que me voy de fiesta hoy, ojo. Venga, vamos a comentar las preguntas y no voy a poder contestar a todas, pero voy a tratar de contestar las máximas posibles y por supuesto aquellas que puedan ayudar a más de una persona. Es decir, si me preguntas por una empresa súper concreta, oye, pues igual no voy a leer tu pregunta, pero si me preguntas por algo interesante que pueda ayudar a todo el mundo, aunque incluso no ha hecho una pregunta, pues será más probable que la responda. Así que vamos a ello. En primer lugar, Matías, una pregunta que no termino de comprender, que es ¿qué tanta importancia hay que darle al pre-market, es decir, el premercado, en el análisis de una acción? Y lo que yo no entiendo de esta pregunta es la última parte, ¿no? Lo del análisis de una acción. Porque yo creo que esta pregunta, creo que por donde vas, es que qué importancia tenemos que darle al premercado cuando vemos que, por ejemplo, nuestra posición en bolsa o la acción que estamos siguiendo sube un 2% en el premercado o baja un 2% en el premercado. ¿Por qué? Porque muchas veces, seguro que os ha pasado, que veis que una acción está subiendo un 2% en el pre, luego abre la bolsa y baja un 0,5%. Y dices, coño, pero si estaba subiendo. Y es que el premercado tiene un problema principal, y es que al ser un after hours, es decir, al ser fuera del horario comercial, lo que pasa es que el volumen es muchísimo más bajo. Recordemos que es el volumen, es básicamente estas barritas a modo de histograma que nos salen por debajo de los gráficos, que lo que indican es el número de acciones, el número de transacciones que ha habido ese día o esa temporalidad en bolsa. O sea, por ejemplo, si vemos un gráfico diario de Apple y vemos que el volumen está en 1,5 millones, significa que ese día 1,5 millones de acciones han pasado de unas manos a otras. Bien, lo que pasa es que, obviamente, en el premercado, como es, y en el after hours, que también hay aftermercado, por así decirlo, hay muchas menos personas operando en bolsa, como es evidente. De hecho, creo que es como un 3% o un 4% del volumen que luego hay en la sesión. ¿Qué pasa? Que sobre todo, pues ya si hablamos de empresas más o menos pequeñas o medianas, pues lo que vemos nosotros en el premarket, pues es que normalmente no tienen nada que ver con lo que luego pasará en la sesión. Porque hay tan poco volumen que prácticamente cualquier persona comprando o vendiendo acciones con un poco de capital, por supuesto, ya va a mover ese número. Entonces, normalmente, pues a no ser que haya una noticia, si hay una noticia y el premarket sube como unos earnings o lo que sea, o un dato inflacionario bueno o un dato inflacionario malo, ahí sí que tiene sentido, por supuesto, pero si no hay ninguna noticia, normalmente nosotros pasamos un poco del premercado. Vamos por aquí, que tenemos, a ver, ¿cómo dividimos cartera con vosotros para tener
efectivo para todas vuestras operaciones. Ah, vale. Esta pregunta es muy interesante. Imagino que te refieres a cuánto dinero destinar a caída de inversión en el caso de ser cliente de Boring Capital, aunque bueno, esto se puede aplicar también a vosotros si operáis por vuestra cuenta, ¿no? A ver, nosotros siempre le decimos a los clientes que cuando nos preguntan que cuánto porcentaje de su cartera destina a la caída de inversión, decimos que depende de dos cosas. En primer lugar, el riesgo de la operación, o sea, por supuesto, en una idea de inversión, nosotros las catalogamos con riesgo alto, muy alto, medio alto, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, en una operación que tiene riesgo alto, pues es interesante destinar menos capital, menos porcentaje de la cartera, que en una operación de riesgo medio. Eso es por un lado. Y por otro lado, también depende mucho de la versión personal que tenga cada persona al riesgo, ¿vale? No es lo mismo una persona que tiene poca aversión al riesgo, que le da igual, que incluso, pues, el tío es, por ejemplo, por ponerte un caso muy extremo, el tío es millonario y pues le da igual arriesgar más que una persona que, pues, es mucho más conservadora, dentro de que esto es bolsa y renta variable, por supuesto. Entonces, la aversión al riesgo es distinta. Entonces, nuestra recomendación que hacemos es que los clientes, sobre todo al principio, empiecen con menos capital porque hay de inversión y vayan subiendo hasta que encuentren el punto, digamos, de fricción, ¿no? En el punto ya de que se sienten cómodos, pero que tampoco es demasiado. Esto es muy importante, no solo siendo cliente de Boring Capital, sino siendo cualquier inversor en bolsa. ¿Por qué? Porque cuando tú estás destinando más capital del que te sientes emocionalmente cómodo de manejar, es decir, estás sobreponderando tus operaciones para tu nivel de aversión al riesgo, lo que sucede es que ante cualquier movimiento más o menos imprevisto del precio, que al final el mercado sí o sí te pondrá contra las cuerdas en algún momento, la probabilidad de tomar malas decisiones es mucho más alta. O sea, si tú tienes una aversión al riesgo bastante alta, es decir, te da miedo el riesgo, por así decirlo, lo que ocurre es que si tú destinas mucho dinero en una operación, puede ser que un día baje porque está haciendo un pullback normal y te entre el miedo y acabes vendiendo antes de tiempo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cada uno se conozca a sí mismo y esto lamentablemente es muy difícil de cuantificar. Nosotros en Boring Capital normalmente tenemos solo una operación abierta al mismo tiempo, como mucho 2 empresas simultáneas, pero no tenemos más, ¿no? Entonces, los clientes que digamos que van más a saco, pues incluso llegan a destinar el 50% del dinero que destinan a swing trade, ¿no? De su patrimonio, eso sería una locura, ¿no? Pero del dinero que destinan a swing trade, pues 40%, 50%, etcétera. ¿Por qué? Pues porque normalmente como máximo tenemos dos operaciones abiertas al mismo tiempo. Pero es que es algo muy personal. Vamos con otra pregunta, y es que esta pregunta se ha repetido muchísimo. ¿Cuál crees tú que va a ser la dirección de la bolsa en los próximos meses? Gracias. Hay un montón de preguntas sobre qué va a pasar con la bolsa, que si creo que va a caer, va a subir, etcétera, sobre todo a corto o medio plazo. Y voy a daros un poco mi take. Mi take es que no tengo ni idea. Vale, dirás, muy bien, Arnau, venga, danos algo más interesante. No tengo ni idea. Sin embargo, viendo con un análisis técnico muy simple de los índices, podemos ver que el SPX, ¿no? Que es el SP500, está en máximos históricos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto significa, está a puntito de máximos históricos el SP500. El Nasdaq y tal ya han llegado. ¿Qué significa esto? Pues que es probable que lo rompa, pero haga un pullback, ¿vale? Lo típico de una rotura de base y luego un pullback, pues eso es muy probable. ¿Ocurrirá 100%? Pues no lo sé. ¿Habrá un crash? Yo particularmente creo que no va a haber ningún crash. O sea, yo creo que para que haya una caída fuerte en bolsa, lo que tiene que pasar es que las expectativas inflacionarias tienen que cambiar muy fuerte, ¿vale? Porque la Fed va con esta inflación, además, hoy ha salido el dato de PCE, de inflación personal, y ha sido mejor del estimado, 3,2% frente al 3,3% que se esperaba. Joder, la inflación está bajando muchísimo, el proceso de desinflación es claro. En 2024 es año electoral, por lo cual a Estados Unidos tampoco le conviene muy bien. Que sí, que en teoría la Fed es un organismo separado del Tesoro y del gobierno central, pero aquí todo el mundo sabe que al final, hoy en día, todo está muy interconectado y es año electoral, no se van a poder permitir ni que Estados Unidos entre en recesión, ni tampoco que no bajen los tipos de interés. O sea, quiero decir, si no bajan los tipos de interés, es muy probable que entren en recesión, ¿no? Y teniendo la inflación baja, pues para que haya una caída fuerte y seria en los mercados, lo que tendría que pasar es que o que la inflación se disparase porque, yo qué sé, una guerra del Yom Kippur 2.0, o que pasase algo gordo para que los mercados cayesen. Nunca se sabe, pero bueno, la probabilidad es baja. Ojo, digo de crash. Pullback es probable en las siguientes semanas. Pullback sí, de una caída de entre un 3 y un 5%. Sí, tranquilamente puede pasar. Pero una caída más fuerte ya lo veo bastante más complicado. Vamos con otra pregunta. ¿Qué esperas del primer trimestre de 2024? Esta es la misma pregunta. ¿Habrá caída tras el rally de Navidad? Yo creo que sí, pero en concepto de pullback, no en concepto de crash, para nada. Ostras, qué pregunta más interesante de Javi Herrero,
¿Qué te parece, dada la situación en China, invertir en un ETF de mercados emergentes que la excluya? Imagino que me comentas. Y es que, para quien no lo sepa, hoy ha salido, esta madrugada aquí en Europa, ha salido una noticia de que China aplicaba nuevas regulaciones que afectaban al exceso de videojuegos y juego online, etc. ¿Qué pasa? Que la empresa más grande de China es Tencent y tiene gran parte de su negocio dedicado a esto. Entonces, de la noche a la mañana, Tencent ha abierto en la bolsa creo que cotiza en Hong Kong, ha abierto con una caída de un 15% en bolsa. Ha perdido 55.000 millones de dólares, es la empresa cotizada pública china más grande y además es la mayor caída de una empresa desde el año 2008. ¿Qué pasa, amigos? Lo llevamos repitiendo esto desde que se canceló la salida a bolsa de Ant Group de Alibaba a finales de 2020. Cuidado con China. De hecho, no entiendo. Y aquí hay opiniones de todo, y por supuesto que sí, y que Michael Barr invierte en China, y que Druckenmiller también, y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ¿por qué alguien querría ahora mismo tener acciones chinas? Sí, la tendencia es muy bajista. Ya sabemos que operar contra tendencia no suele ser lo más inteligente, al menos para tener unos buenos rendimientos a corto y medio plazo. 2. El riesgo país de China es altísimo, amigos. Es que es una dictadura. Y en las dictaduras lo que tienen es que de la noche a la mañana puede cambiar el marco regulatorio de forma agresiva. Y dirás, bueno, que sí, que en Estados Unidos pueden sacar perfectamente una ley que joda a una empresa, o en Europa. Sí, pero esas leyes tienen que estar primero discutidas en un parlamento, primero se tienen que publicar, tardan tiempo en actuación, etc. En China, lo hemos visto ahora con la noticia de hoy, pero no sé si recordáis el año 2021, de un día para otro China prohibió que la educación sea una actividad de lucro, ¿no? Con ánimo de lucro. Y muchísimas empresas que cotizaban, que eran chinas, pero cotizaban en Estados Unidos, se desplomaron un 80% en un día. De la noche a la mañana. Ostras, claro que si tienes acciones americanas o europeas, pues esto puede pasar, pero la probabilidad es mucho menor. O sea, yo creo que el riesgo país en China es brutalmente alto y además, cuidado, ¿no? Porque está toda esa tensión entre reguladores, que Estados Unidos quiere deslistarlas, tal. Cuidado con eso, ¿vale? Yo no invertiría en China y desde este podcast llevamos muchos años diciendo que si queréis invertir en mercados emergentes, el mercado emergente por excelencia es India. India es el mercado emergente por excelencia. El riesgo es mucho más alto que invertir en un ETF del S&P 500, clarísimamente. Pero India es un mercado emergente. Brasil es un mercado emergente. ¿Qué más? Incluso si me pone Argentina puede ser un mercado emergente, sobre todo si consigue estabilizar su política monetaria, puede ser un mercado emergente. No invertiría en Argentina ahora mismo porque es un país que, lamentablemente, y lo siento porque muchos seréis argentinos o estaréis en Argentina o habréis emigrado pero sois argentinos, lo siento mucho, es un país con mucho potencial que ha sido durante muchas décadas uno de los más importantes de América Latina y que ahora es un país que está pues destruido económicamente. Pero si consiguen estabilizar, sobre todo el tema de la divisa es muy importante, si consiguen estabilizar la divisa, Argentina, ¿por qué no junto a Brasil y junto a India, en otras proporciones, puede ser un mercado emergente interesante? Pero China es muy complicado, bajo mi punto de vista, ¿eh? Vamos con otra pregunta que tenemos por aquí. A ver, una pregunta larga. Esta es de Víctor, cliente de Boring Capital, un abrazo. Arnau, ¿por qué no ves bien para un patrimonio grande tener una cartera en dividendos que pueda darte 2.000 euros al mes? Sería una cartera de 500.000 a 600.000 dólares. Pregunta. Al final es invertir en value con empresas de mucha calidad. Vale, imagino que, Víctor, esto te refieres a la opinión que he dado algunas veces sobre la inversión en dividendos. A ver, así como en redes sociales sigue mucha gente que está o muy a favor de la inversión en dividendos, casi como un equipo de fútbol, o gente que está muy en contra, yo lo veo una soberana tontería discutir si una estrategia de inversión es mejor o peor. O sea, al final una estrategia de inversión es muy buena para unas personas y muy mala para otras. O sea, para mí una una estrategia de inversión basada en dividendos, pues sé que no es lo más óptimo para mí como persona. Igual para una persona sin conocimientos financieros con 60 años, el swing trading pues no es lo mejor para él. Pues por supuesto que no. Aquí no va esto de que algo sea absolutamente bueno o absolutamente malo, sino que todo depende de un contexto. Y una estrategia de dividendos no es mala para nada. Simplemente yo, desde mi punto de vista, y para, insisto, mi contexto personal, y que creo que es el de la mayoría de vosotros, realmente genera, por un lado, mucho coste de oportunidad, porque sí, tú puedes invertir 500.000 euros, o incluso menos, en empresas que te paguen dividendo y todo eso,
Pero, primero, las empresas que pagan dividendos, por propia definición, suelen ser empresas maduras y de hecho por eso pagan dividendos, ¿no? Porque no pueden destinar ese extra de EBITDA a reinvertir en su propio negocio porque ya son empresas que ya tienen pues mucha cuota de mercado o son empresas que ya están en sectores que no crecen. Entonces, lo que pasa es que sí, te pagan dividendo, pero por ejemplo su cotización en bolsa normalmente no crece. O sea, quitando las ejemplos de Coca-Cola, McDonald's y tal, si vemos las típicas cotizaciones de empresas dividenderas, ya no solo españolas o europeas, sino también americanas, como 3M, como AT&T, como Verizon, etcétera, vemos que la tendencia es negativa. Entonces, sí, tú estás ganando 2.000 euros al mes, si inviertes medio millón, pero es que igual estás perdiendo 1.500 o 2.000, digamos, en valor real de la posición, porque la tendencia sigue a la baja. Ese es un problema que le veo yo. Y otro problema que le veo al tema de dividendos es que al final hay dos problemas más que le veo, ¿vale? No voy a entrar muy en detalle porque esto también es bastante discutido, pero en primer lugar, si tienes una empresa que vale 100.000 millones de dólares y paga 1.000 millones en dividendos, ¿qué le pasa a esa empresa? Que en teoría y teóricamente, y esto es discutible, no lo voy a entrar porque nos vamos a un podcast de 40 minutos, pero si tú tienes una empresa que vale 100.000 millones y decide repartir 1.000 millones que tienen efectivo en dividendos, ¿cuánto vale esa empresa después de haber repartido dividendos? Pues vale 99.000 millones. ¿Vale? ¿Por qué? Pues que 1.000 millones los has pagado. ¿Y qué pasa? Que cuando tú pagas 1.000 millones hay una cosa que se llaman impuestos, ¿no? Entonces, digamos que se está perdiendo un 20% de valor o lo que sean los impuestos depende de cada país en ese reparto de dividendos. Entonces, yo prefiero comprar empresas que no paguen dividendos o paguen muy pocos dividendos, pero sean capaces de reinvertir y tengan tolerancia de reinvertir sus beneficios en el propio negocio y que eso haga subir la acción, y ahí está mi beneficio, en esa subida de precio de la acción, no tanto en los dividendos. No es una mala estrategia, para nada, por supuesto que no, para tener un recurrente está de puta madre, súper bien, pero simplemente para mí no es, para mí genera mucho coste de oportunidad. Pero no está mal, ostras, que cada uno haga lo que quiera, quiero decir. Mira, otra pregunta interesante, ¿PayPal te recuerda a Meta el año pasado? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque sí, PayPal está ahora mismo muy infravalorada y yo creo que tiene que subir, y de hecho es una empresa que si tenéis acciones, y es la única excepción de que, para mí, vaya, de que si tenéis una empresa con clara tendencia bajista, que no vendáis acciones de PayPal, ¿no? Porque creo que sí que puede remontar, sobre todo si vemos ahora un resurgir de las tecnológicas. Sin embargo, creo que no es comparable la calidad del negocio de PayPal a la calidad del negocio de Meta, ¿vale? No es comparable. Lo de Meta el año pasado fue escandaloso y de hecho hay varios podcasts en este programa, en Twitter, varios tweets míos, historias, estuvimos dando mucho por saco de que Meta era una oportunidad histórica para comprar acciones y de hecho hoy ha llegado a nuevos máximos históricos y Google también llegó a ser una oportunidad histórica. PayPal no está a ese nivel. PayPal puede ser una oportunidad, pero yo ni de coña la pondría al mismo nivel. O sea, si Meta era un 10, PayPal es un 6, para que me entiendas. Pero es una buena empresa y en una buena valoración. Simplemente eso. Vamos con otras preguntitas. A ver qué tenemos por aquí. Preludio de la caída. Hemos hablado de esto ya. Arnau, ¿cómo filtras las empresas donde invertir? Gracias. Bueno, pues tengo varios podcasts hablando. Si buscas en Spotify o en Apple Podcast, donde sea, el director... encontrar empresas para invertir o algo así, o encontrar empresas, te saldrá un podcast mío detallando cómo las buscamos en Boring Capital, pero básicamente lo que buscamos primero es empresas que estén en tendencia alcista y ya luego empezamos a filtrar si tiene MOAT, si tiene buenos crecimientos, empezamos a meternos más en detalle con el análisis técnico, etcétera, ¿no? Si una rotura de base, etcétera, ¿no? Pero lo principal es tendencia alcista y ahí ya filtras el 90% de las acciones. A ver qué tenemos por aquí. ¿Consideras que el SP500 está sobrevalorado actualmente? No, sobrevalorado no, pero calentito sí. O sea, que puede haber un pullback, como he dicho antes. ¿Qué opinas del swing trade con opciones y qué debería tener en cuenta al elegir un contrato? A ver, yo opino bien. El problema es que es bastante complejo, ¿vale? El tema de las opciones. Yo lo he usado. Actualmente no. Yo hago swing trade con acciones nominales. No me como la cabeza, pero a veces sí que las he usado. Y yo te diría que si no manejas muy bien el tema de las opciones, no las toques porque te puede generar pérdidas bastante fuertes. Tengo un podcast, porque hay otra pregunta sobre opciones. Tengo un podcast hablando de las opciones, ¿vale? Y si buscáis en Spotify el director opciones, os saldrá, creo que son 2 podcasts hablando de opciones, exactamente cómo funcionan, cómo poder usarlas, etcétera, y algunos casos de aplicación para los swing trade, ¿no? Entonces... muy interesante, ¿eh? No voy a entrar ahora en detalle porque nos vamos a la hora de podcast, pero están por ahí, búscalos y son episodios muy interesantes.
Hola Arnau, ¿qué opinas sobre Trade Republic como broker? Me parece buen broker, la verdad para principiantes, no lo emplearía para una inversión ya profesional, pero para principiantes Trade Republic junto con Trading 212 para mí son los mejores, que he leído que hay otra pregunta de ese estilo. A ver qué tenemos por aquí. Yo tengo una duda en el tema hipotético que quieras retirar dinero. ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué banco? Bueno, imagino que esto es retirar dinero del broker. Pues simplemente, normalmente depende del broker, ¿no? A veces es un botón de retirar y se retira a la misma tarjeta o a la misma cuenta bancaria en la que hiciste la primera transferencia, o simplemente es una especie de cuenta de banco y te haces una transferencia SEPA normal a tu banco, ¿no? Depende del broker, pero no hay... Si está regulado vuestro broker, no os preocupéis, porque las regulaciones exigen que se pueda retirar dinero con fiabilidad, como es evidente, ¿no? El problema es si os metéis en brokers que os permiten un apalancamiento brutal y eso es un poco mierda y tened cuidado con eso. A ver qué tenemos por aquí. ¿Cómo de rentable y en cuánto tiempo crees que será una inversión indexada a la bolsa india? Buah. Este tipo de inversiones son muy similares quizás a las inversiones en startups. ¿Por qué? Porque no tenéis que esperar retornos en el corto plazo. O sea, yo creo que cuando compramos un mercado emergente tienes que esperar entre 5 y 7 años, mínimo. Porque la volatilidad es mucho más grande, entonces un año puedes ganar mucho y al siguiente te puede meter un castañazo. No es equiparable a un SP500, porque al final son sociedades mucho más en vías de desarrollo, tienen estructuras económicas mucho más en vías de desarrollo, los volúmenes negociados son mucho más bajos. Entonces, simplemente, si haces este tipo de inversiones, que sea un poquito más a largo plazo de verdad, no a un par de años. Hostia, se me está resecando la garganta, lo siento. ¿Cómo puedo empezar y cuánto es el mínimo para hacer swing trading? Bueno, pues no hay mínimo. Al final, hombre, quizás para tener un mínimo... Bueno, en Boring Capital, por ejemplo, no permitimos a nadie que se haga cliente que tenga menos de 2.000 o 3.000 dólares, euros para invertir. Con menos dinero puedes hacer swing trading, pero igual ya no te saldría rentable el servicio. Lo importante es que empieces con la cantidad que sea y te adecues para cuando eventualmente pues tengas un trabajo que te permita ahorrar más dinero o ganes dinero de algún sitio o bueno, pues por cómo es la vida, de repente te veas con más capital, pues puedas aprovechar los conocimientos que has aprendido antes, aunque sea habiendo practicado con poco dinero, pues puedas aprovecharlo ahora y sacar esa rentabilidad. O sea, yo no creo que sea un tema de cuánto dinero necesitas, sino que te pongas ya a ello, ¿no? Es lo interesante. Esto no es una pregunta, es una felicitación por todo lo que haces por la gente. Oye, muchísimas gracias, Carlos, por el comentario y estoy súper agradecido con todo el mundo que escucha el podcast y todos los mensajes, tanto de clientes como de no clientes, sobre el trabajo y las valoraciones del trabajo que hacemos. De verdad que el podcast es algo que hago casi egoístamente porque me encanta hablar sobre bolsa. Y si eso ayuda a la gente, oye, pues más contento que contento. Pero la verdad es que el objetivo de este podcast siempre ha sido, oye, pues divulgar un poquito lo que yo hago en los mercados. Que no tiene por qué ser lo mejor, que hay gente con mejores rentabilidades, hay gente que habla mejor, que se expresa mejor, más guapa. Sí, pero esta es mi pequeña aportación al mundo para no ser simplemente un especulador que está ahí en su puta casa, sí, ganando dinero, pero que al final está solo, sino pues tratar un poquito de expandir el mensaje, ¿no? Independientemente de que la gente haga swing trading o no, pues oye, pues que se aprenda a invertir en el tras del tesoro, que aprendan cómo funciona un fondo indexado, las acciones, etcétera. Para mí, ese es el objetivo de este podcast y ninguno más. ¿Qué opinas del cobre? Oye, no tengo una opinión formada sobre el cobre, ya lo siento. ¿Qué opinas de Baba para 2024? Pues opino que puede pasar cualquier cosa, pero no, yo por lo menos me quedo con ARM, no la tocaría, Baba, ni para atrás, y además siendo China y tendencia bajista, para nada. A ver qué tenemos por aquí. Tus 3 acciones para 2024. Pues mira, subí un vídeo el otro día. Yo diría, a ver cómo está. Yo diría ARM, ¿vale? Aunque más en los primeros meses de 2024. ARM, Snowflake, ticker Snow, SNOW. ¿Y cuál más diría? ¿Cuál más? No sé, ahora no se me ocurre. A ver, había una que... Bueno, y PayPal, vamos a decir PayPal. Venga, Snowflake, ARM y PayPal. Me mojo. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, porque llevamos ya 23 minutos y tengo la garganta que me está escociendo. Venga, vamos con la última pregunta. A ver qué tenemos por aquí. Vale, qué pregunta más interesante. Dado por hecho que el patrimonio total esté bien diversificado, ¿existe una cantidad máxima a partir de la cual consideres desaconsejable destinarlo a una operativa de swing trade? A ver, si tienes
tu patrimonio diversificado, es decir, si no estás invirtiendo el 100% de lo que quieres invertir en swing trade, sino que tienes, pues, por ejemplo, fondos indexados, tienes, yo qué sé, activos de renta fija, ¿no? Fondos monetarios o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Yo creo que no hay límite en ese sentido para tener dinero en swing trade, sobre todo si sabes hacerlo, porque, ojo, hoy hay gente que no tiene tiempo para invertir, para estar analizando el mercado, o hay gente que no le gusta, o hay gente que pasa al estar ahí pensando en el stop loss. Pasa, y si pasa, si no te gusta, pues no metas ni un euro en swing trade. O sea, tenemos que hacer cosas que al final casen un poco con nuestro estilo de vida. Por supuesto, no entrando en el conformismo, pero ostras, pues un poquito de ajuste, por así decirlo. Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, a ver, es que al fin, si tienes un patrimonio diversificado, da igual realmente. Y sobre todo si sabes hacerlo. Es que al final el swing trade es muy amplio, ¿no? O sea, tú puedes hacer swing trade bien, pero puedes hacer swing trade fatal. Y es que eso no significa nada. Si tienes una buena gestión de riesgo, cuanto más dinero, mejor. Porque significa que eres rentable en el largo plazo. Y a quién no le gusta ganar dinero. Pero si estás iniciando, te cuesta un poco y tal, puedes contratar un servicio como el de Boring Capital o el que te dé la gana, ¿vale? Ahí a tú. O puedes formarte fuerte. Pero si ya tienes mucho capital y no tienes mucha idea de swing, yo lo que haría sería contratar un servicio, la verdad. Pero bueno, si tienes tiempo también para aprender, pues aprender y a tope. Así que nada más de momento, espero que os haya gustado el podcast. Lo siento por un poco los carraspeos, que esta semana he estado bastante fastidiado a la hora de hablar, y con lo que me gusta hablar, macho, me fastidia de sobremanera. Nada más de momento, un abrazo y recordad que en 2024 vamos a subir los precios en Boring Capital. Tampoco mucho, pero los vamos a subir porque este 2023... A pesar de que el año ha sido muy volátil, hemos tenido unos rendimientos muy buenos. Para un cliente que hubiese destinado 2.000 dólares por idea de inversión, habría ganado a final de año 1.300. Para un cliente que hubiese destinado 5.000 euros por idea de inversión, a final del año hubiese ganado más de 3.300 euros. Para quien quiere la lotería teniendo Boring Capital, pues vamos a subir los precios. A los clientes actuales se lo vamos a mantener, así que ningún cliente actual espere ninguna subida de precios, porque no. Siempre mantenemos los precios, pero a los nuevos clientes sí que lo vamos a subir un poco. También porque 2024 pinta muy bien y pues se va a ganar bastante más dinero. Quien quiera aprovecharlo, pues tenéis hasta el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre, perdón, para obtener los precios actuales. Y si no, pues hombre, pues tampoco pasará mucha más cosa, porque al final vamos a seguir siendo rentables, muy rentables, pero o al menos eso vamos a trabajar. Pero bueno, si alguien se quiere ahorrar unos dineros, pues siempre viene bien. Así que nada más, un abrazo, y todos los links de interés están en la cajita de más información del podcast. ¡Adiós!